¿Cómo está, Gabriela Frías? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí revisando los detalles de una noticia de último momento que tenemos que dar. ¿Cómo está usted? Sí, bien, también revisando esto y confirmando, también aquí el equipo de CNN, la mesa de asignaciones. Vamos a decirle de qué se trata. Es la muerte del disidente cubano Wilmar Villar Mendoza, de 31 años. Ha fallecido este jueves por la tarde en el Hospital Clínico Quirúrgico de Santiago de Cuba. Hay fuentes que lo confirman, como la bloguera Joanny Sánchez. A quien por cierto tenemos, no sé si me estás escuchando, pero aquí, ahí está. A Joanny la tenemos vía telefónica. Joanny Sánchez, muy buenas noches. Lamentable esta noticia de la muerte de Wilmar Villar Mendoza, arrestado, por cierto, para dar un poco de contexto, que fue arrestado apenas el 14 de noviembre de 2011, luego que participó en una marcha pública que organizó la Unión Patriótica de Cuba, y el 24 de ese mes de noviembre también fue llevado a juicio, sentenciado a 4 años de prisión por supuestos delitos de desacato, resistencia y atentado. Muy buenas noches, ¿qué es lo último? Te escuchamos. ¿Cómo estás, Joanny? Buenas noches. Sí, buenas noches, pues un placer estar con ustedes. Lamento que tengamos tan malas noticias una detrás de otras, pero bueno, sí, estamos viviendo una jornada muy intensa con la muerte de Wilmar, y sobre todo, bueno, pues con todo lo que esto puede generar de indignación, de molestia, de desagrado, no solamente entre su familia y sus colegas, sino también entre 11 millones de cubanos que se preguntan ahora mismo cuántos más van a morir en huelga de hambre, ¿no? Villar Mendoza había iniciado la huelga de hambre, me corrige si estoy mal, por favor, Joanny, el 24 de noviembre, ¿no? Y esto es una protesta por una pena que se le impuso de 4 años. Ya se había reportado el estado de gravedad de su salud hace algunos días. ¿Qué pasó después de ese reporte, o alguna intención de apoyarlo o de ayudarlo médicamente, que tengas información acerca de esto? Sí, tienes razón. Él comenzó la huelga inmediatamente después de ser juzgado por una causa que le pareció arbitraria, salir a la calle, protestar, llevar un cartel, pues le pareció que era desmedido, pues el cargo de desacato, atentado a la autoridad, en fin, y se declaró en huelga de hambre. Esa es una huelga de hambre que duró hasta mediados de diciembre, donde él decidió hacer una pausa porque las autoridades penitenciarias le dijeron que iban a escuchar su demanda, revisar la causa, darle condiciones carcelarias mejores, ¿no? Y retoma la huelga de hambre el día 25 de diciembre en la noche, casi 26, y esa es evidentemente la decisión que le cuesta la vida, ¿no? Empieza a tener fallas, lo encierran en una celda de castigo, y allí, bueno, pues empieza con una neumonía que después se complica y muere en esta noche, el 19 de enero, por lo que se hace llamar una falla multiorgánica. Varios órganos, riñones, hígado fallan, y bueno, pues el desenlace es fatal, ¿no? Joanny, él había ya sido trasladado en vista de su condición de salud al Hospital Clínico Quirúrgico en Santiago de Cuba, y tenemos entendido que el último parte médico que fue difundido además ayer miércoles apuntaba a lo que está señalando, que ya tenía neumonía y que los riñones y el hígado estaban ya afectados por esta infección. Perdón, Joanny, ¿cómo te enteras tú de la muerte? Es decir, ¿cómo la constatas? ¿Hablaste con Marisa Pellegrino, que es la esposa de él, o cómo es que logras confirmar esta información? Sí, a veces las noticias en Cuba funcionan de una manera muy complicada, ¿no? A veces tienen que rebotar afuera, regresar adentro de la isla, y en este caso, bueno, pues me he enterado por un amigo de Contramaestre, un pueblo cercano a donde ocurrieron los sucesos, y él me envía un SMS que después yo hago una llamada, puedo comunicar milagrosamente con Marisa Pellegrino, la esposa del fallecido, y ella me confirma. Fue una conversación muy impresionante, porque yo la llamé y estaba llorando, no había podido ver el cuerpo hasta ese momento, eran cerca de las 9:10 de la noche, y sobre todo alrededor yo escuchaba muchos activistas dando gritos de libertad, de palabras muy fuertes también en ese momento, palabras como asesino, ¿qué ha pasado? O algo así. Y fue muy impresionante, ahí lo confirmé con ella, porque bueno, siempre este tipo de noticias pues hay que constatarlas muy bien. Claro.
pero era de alguna manera una crónica de una muerte anunciada. Lamentablemente hace días ya veíamos que el final iba a ser este, ¿no? Entiendo que deja dos niñas huérfanas, Joanny. Sí, deja dos niñas pequeñas huérfanas, una esposa viuda, un hombre muy joven también, de apenas 30 y tantos años, 31, 32 si acaso cumplido, y bueno, pues un montón de colegas también muy indignados, ¿no? Yo creo que la palabra es importante usarla aquí, porque es un hombre que fue a la calle con un cartel, con su voz, a cuestionar el status quo, el estado de todas las cosas, ¿no? Y sin embargo, pues ha recibido a cambio una condena de 4 años. Ahora, quiero advertir que probablemente en los próximos días, eso es importante decirlo ahora, la prensa oficial se vuelque a explicarnos que era un delincuente común, que era un criminal, porque claro, cuando nos quejamos, cuando decimos, todos los cubanos pues pasamos a ser delincuentes comunes. Entonces hay que advertir un poco a la comunidad internacional de esto. Ha muerto un hombre y muy pronto su imagen pública, su nombre, puede ser reinterpretado por el oficialismo de las peores maneras posibles, ¿no? Aquí hay un tema importante porque lo que estás mencionando, Joanny, es adelantándote un poco a lo que pudiera ser la reacción oficial por parte de la isla. Es decir, si mañana a través de los medios se empieza a reportar que era un delincuente común, ¿crees que esta sería la respuesta inmediata, mediáticamente hablando, por parte del gobierno de Raúl Castro? Sí, lo hemos vivido ya. Recuerdo el más escandaloso de los últimos casos fue con la muerte de Orlando Zapata Tamayo, que murió en febrero del año 2010 y que el propio Raúl Castro dijo ante el micrófono que era un delincuente común, aunque en un libro que se había hecho sobre disidentes y opositores, que se llamaba así mismo Los Disidentes, y se hizo en el año 2003 por los periodistas más oficialistas que hay en la isla, se le incluía a él con nombre y foto como uno de los disidentes. Entonces era un poco contradictorio verlo en ese libro consagrado como un opositor y de pronto pues el presidente de tu nación diciendo que no, que era un delincuente común. Así que probablemente hagan lo mismo con la memoria de la figura de Wilmar Villar. Joanny, yo no puedo dejar de pensar en la noticia que me tocó dar a finales casi de diciembre, y es el prólogo que anticipa además la llegada de el Papa Benedicto XVI, sí. Y es el indulto a los 2.900 presos que habría anunciado en ese momento el presidente Raúl Castro. ¿Qué dice Joanny Sánchez en esa combinación de elementos que bueno, tienen lugar ahora con la muerte de William Villar Mendoza? Sí, bueno, tratar de mantener un poco la cabeza calmada, ¿no? De alejar las pasiones y tratar de hacer un análisis moderado y mesurado. Te podría decir, Gabriela, que esto es lo peor que le podría suceder a Raúl Castro en estos momentos. Está tratando de dar una imagen de reforma, flexibilización. Estamos apenas a 2 semanas de que comience la primera conferencia del Partido Comunista, que se supone que es un evento para trazar cambios políticos, flexibilizaciones, reestructuraciones. Y sin embargo, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues que el efecto de los indultos del final del año 2011, el efecto quizás de algunas pequeñas burbujas de flexibilización en el plano económico han venido a empañarse con una muerte que pudo haberse evitado si la testarudez del poder, si la testarudez de la intolerancia, pues no hubiera condenado a ese hombre a tener que utilizar su propio cuerpo como campo de batalla, como estandarte de protesta, ¿no? Ahora, este tema es mucho más extenso. Tendríamos que hablar también de Guillermo Fariñas, de Ángel Moya, de Jorge Luis Artiles, de Yasmín Conyeo, que también se encuentran en una situación similar, que ya de Guillermo Fariñas se ha hablado precisamente ya también de afecciones a nivel salud por la falta de alimentos. ¿Qué crees que pueda pasar en esta coyuntura cuando tenemos tantos nombres, cuando vemos la muerte el día de hoy de Wilmar Villar, en esto que viene a nivel político en el interior de la isla, y en esto a nivel internacional en un acercamiento de la iglesia? ¿Qué crees que pueda pasar? Sí, había algunas personas dentro y fuera de Cuba que habían pronosticado que antes de la llegada del Papa iba a ocurrir una especie de calma chicha, o sea, una especie de paréntesis en la represión, al menos visiblemente no se iba a notar tanto, pero evidentemente no. Evidentemente el gobierno quiere dar una prueba de fuerza, y esa prueba de fuerza pues la estamos viendo ahora mismo con las detenciones ocurridas en Santa Clara, donde está implicado Guillermo Fariñas, Premio Sájarov 2010 del Parlamento Europeo,
que además los últimos reportes que tengo es que se ha negado a comer, a tomar agua, que ha sido víctima también de maltratos, incluso algunos de sus colegas han hecho reportes de gas pimienta, eso habría que confirmarlo, pero es lo que he escuchado de mano de sus más allegados. Y todo eso cierra un cuadro donde evidentemente el gobierno está probando el garrote contra las expresiones ciudadanas de inconformidad. O sea, los indignados en Cuba son llevados a la cárcel, son metidos en una celda, son satanizados en la propaganda oficial, y eso yo creo que hay que arrojar luz porque es muy desproporcionado entre el accionar pacífico, que a veces es prácticamente muy reducido de lo que podemos hacer o lo que pueden hacer estos activistas, y por otro la desproporción de la respuesta judicial y policial, ¿no? Que también hay que decir o hay que incorporar pues a este grupo, el de las Damas de Blanco, que encabezaba la fallecida el año pasado Laura Pollán, y que también intentaron llevar su apoyo al caso de Wilmar Villar Mendoza, Joanny. Por cierto, perdón, Gabriela, Adelante. para agregar, porque es información que me da la mesa de la mesa de aquí de CNN, en una llamada precisamente para contactar a la esposa de Wilmar, contesta una dama de blanco que parece estaba en el lugar. Esto es importante y le voy a decir por qué, y se lo voy a preguntar a Joanny Sánchez, porque quiere decir que ya hay atención, al menos presencia de damas de blanco con la muerte de Wilmar Villar. Ahora, Joanny, te pregunto, ¿se espera o crees que hay algún tipo de manifestación por parte de damas de blanco a nivel público, a pesar de los riesgos que siempre hemos visto que corren? ¿Crees que o has escuchado que vaya a haber algún tipo de movimiento el día de mañana? Sí, te puedo confirmar que precisamente en esa llamada que hice pude comprobar que a las afueras del Hospital Clínico, también conocido como Juan Bruno Zayas, que es el nombre del hospital donde recién falleció Wilmar Villar, ya se estaban aglomerando y confluyendo allí opositores, disidentes, activistas de todos los colores políticos y damas de blanco. Probablemente vivamos días similares a los de febrero del 2010, posterior a la muerte de Orlando Zapata Tamayo. Dígase carreteras cerradas, en el sentido de no dejar pasar hacia el oriente del país en este caso, aunque en el caso de Orlando Zapata Tamayo fue hacia el occidente donde falleció, no dejar pasar hacia Santiago de Cuba a todos aquellos que estén pues en las listas negras, ¿no?, de partidos de la oposición, de grupos cívicos, las propias damas de blanco, damas de apoyo, y eso probablemente lo vamos a vivir. Incluso tenía el reporte de algunos amigos y colegas bloggers de la provincia de Holguín que ya tenían en las afueras de sus casas, a las puertas, policía política impidiéndoles salir. Por tanto, es posible que la gente quiera ir a rendir tributo, mostrar su indignación. De ahí a que puedan hacerlo va un largo trecho, porque evidentemente van a controlar cualquier muestra de simpatía, ¿no?